Bueno, en esta oportunidad me complace presentarles a mi amigo estimado José Daniel Blanco, que desde España nos va a compartir en esta oportunidad lo que es un tema clave, fundamental en los sistemas de gestión, que es el análisis de los riesgos en ellos, porque es que parte de lo que sucede normalmente tiene que ver, en el tema de los riesgos, tiene que ver con la forma como lo hacemos, la metodología y sacarle mejor provecho. Bienvenido, Daniel. Un placer, un placer. Muchas gracias por la invitación en este cuarto foro de los líderes de la calidad, que espero que sea todo un éxito. Así es, así es. Bueno, y Daniel es un especialista, auditor, consultor de empresas y en normas ISO de sistemas de gestión, en particular de la 9000, de la 14, la 45, la 27001 y bueno, y en muchas otras áreas de liderazgo también. Daniel, me complace mucho y bueno, inicia tu presentación. Bueno, pues nada, agradecido por participar en este Día Mundial de la Normalización 2024 y bueno, vamos a sacar un estallido de unos 18 o 20 minutos para profundizar en lo que sería la aplicación práctica de todo lo que es el análisis de riesgos en los sistemas de gestión. A ver, es un punto que ya desde la última versión de la norma del 2015 entró de lleno, digamos, en las nuevas metodologías, tanto en las empresas que se certificaban como en las que ya estaban acreditadas hace mucho tiempo. Es un aspecto que, a pesar de los años que ya lleva esta versión de la norma, a muchísimos compañeros, a muchísima gente, mucha gente me ha preguntado por ello, no acaba de cogerse del tranquillo, vamos a decirlo de esta manera. Y soy de los que opina además que con la apertura de esta nueva versión de la norma, que fuera 2015, ofrece un potencial bastante fuerte para todas las empresas. Entonces, bueno, pues es una presentación rápida con la vinculación de las cuatro cosas que yo considero desde mi expertise como consultor que se tienen que tener en cuenta. Y abarcaremos todo el proceso de entrada para hacer ese análisis, la realización propia del análisis y las salidas, que de lo que se trata al final es de configurar esas actuaciones y esos objetivos que las empresas marcan año a año, generalmente con una periodicidad anual, aunque todos sabemos que hay objetivos un poco con mayor trayectoria. Bueno, la primera diapositiva es un poco la presentación. Sabes que es un poco esta ponencia se enmarca dentro de todo el tema del cuarto foro de los líderes de la calidad que está desarrollando mi gran amigo Luis Cabareda. Pues agradecer de antemano el que haya contado conmigo para, junto con otros compañeros, darle un impulso o por lo menos aclarar ciertos conceptos. Y bueno, dentro de todo lo que es el Día Mundial de la Normalización. Bueno, vamos a ello. He preparado un par de diapositivas muy sucintas para un poco exponer todo el concepto y la vinculación que tiene el análisis de riesgos. Entonces, va a ser un poco, vamos a analizar un poco lo que se pueden considerar los elementos de entrada o los parámetros que tenemos que tener en cuenta un poco antes de plantear ese análisis de riesgos y, lógicamente, luego la realización de ese análisis de riesgos y los elementos de salida un poco, que en este caso ya anticipo que sean los objetivos un poco empresariales de cualquiera de las organizaciones. Entonces, se trata de que tengamos todos una idea general, ¿vale? De Está acuerdo. basado principalmente en los procesos que abarca la norma 9001, que es, digamos, la madre de todas las normas, por decirlo de alguna manera, y la pionera en este tema, pero lógicamente es extensible con sus particularidades tanto a sistemas 14.000 como a sistemas 45, como a sistemas de 27.000, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento de entrada, que también aparece en esta versión de la norma, es considerar siempre y tener en cuenta el análisis del contexto de la organización. ¿Vale? El contexto de la organización es vamos a decir, una palabra un poco general, pero más o menos lo que nos viene a marcar es todo el conjunto del medio ambiente en el cual se mueve nuestra entidad. O sea, va a depender un poco de a qué nos dedicamos, del mercado, si es un mercado local, es un mercado regional, es un mercado internacional que nos abarca, de los competidores que podemos llegar a tener, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos va a dar un análisis general, ¿vale?, de la situación de nuestro negocio de cara a afrontar, digamos, opciones de futuro.
realmente hay muchas posibilidades un poco de marcar ese contexto. La historia es cómo llegar a tener una idea clara de cómo funciona la empresa y cuáles son sus retos y oportunidades. Para ello, el contexto de la organización, ya la propia norma nos guía sobre ello. Tenemos que tener en cuenta primero las necesidades de las partes interesadas, ¿vale? Las partes interesadas se consideran todos aquellos, vamos a decir, actores que tienen una especial relevancia en el desempeño de la organización. Todos sabemos, por ejemplo, que la dirección pues, juega un papel muy importante, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo. Los propios trabajadores de la empresa son un pilar fundamental para el desarrollo de las actividades. Dentro del cuerpo de trabajadores, a mí me gusta siempre diferenciar distintos escalones, digamos, en la pirámide de los recursos humanos. O sea, una cosa son los directivos de aula, los responsables, otra cosa son los directivos o los responsables de nivel medio, y otra cosa serían los trabajadores de línea, ¿vale? Cada uno suele tener sus propias necesidades y sus expectativas. No es lo mismo las responsabilidades que tiene un director financiero, por ejemplo, que un contable que trabaja en ese departamento. Entonces, esas distintas sensibilidades nos van a guiar un poco, sobre todo a nivel interno de ese tema. Más partes interesadas, lógicamente, están los clientes, ya la norma, la 9001, desde hace prácticamente desde su versión del 2000, viene implicando a que necesitamos conocer las opiniones de nuestros clientes en relación a varios factores. Lo que más se utiliza suele ser la encuesta de satisfacción, pero hay 20.000 metodologías que se pueden aplicar, desde las reuniones privativas y tal. Bueno, pues esa concienciación del cliente o esa opinión del cliente suele ser bastante importante para dar cabida dentro del contexto. Están los proveedores, que también son proveedores, subcontratistas, colaboradores, los freelance como nosotros, que somos los consultores y tal. Pues tenemos una serie de opiniones y tal, y una serie de demandas en la vinculación con el negocio que también apoyan ese análisis del contexto. Luego ya entraríamos un poco en partes interesadas un poco más particulares, las administraciones públicas, de mil historias, ¿vale? O sea, usuarios finales, usuarios dentro de la propia. ¿No? O sea, yo tengo, por ejemplo, sistemas 27001 de sistemas de la información, en los cuales el departamento de sistemas o de informática, sus usuarios finales son el resto de departamentos, no los clientes de la empresa. Entonces, digamos que ese análisis se puede complicar dependiendo de la casuística de cada organización. Pero bueno, al final, ese reflejo de las necesidades de las partes interesadas en un momento puntual o determinado nos apoya un poco en el análisis del contexto. Más opciones. Vale. Dentro de ese análisis de contexto tenemos que vincular siempre factores internos y factores externos. Existe una herramienta vinculada con la gestión empresarial que se llama el análisis DAFO. El análisis DAFO no es más ni menos que una cuadrícula en 4 partes en las cuales la empresa analiza sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas y oportunidades. Por un lado estaría la parte negativa o la parte, digamos, en la cual la empresa necesitaría mejorar, vamos a decirlo de esa manera, y por otra parte estaría la parte positiva, que es donde la empresa, digamos, es fuerte o hay una serie de oportunidades en el mercado que se pueden aprovechar. También la misma matriz está dividida en factores internos y factores externos, ¿vale? O sea, hay cosas que dependen de la propia organización y cosas que dependen del medio ambiente donde se mueve. La metodología de un análisis DAFO generalmente debería abarcar casi todos los departamentos de la organización, principalmente la opinión que tienen los responsables del departamento, y combinarse en una especie de matriz general que nos diera toda esa información, digamos, de lo que se está moviendo en nuestra empresa y de las opciones, digamos, que fuera de la empresa se tienen. Entonces suele ser una información bastante útil para pintar ese contexto de organización que nos movemos. Toda la parte interna de la organización nos lo suele dar los propios procesos. O sea, en empresas que tienen el sistema de gestión de calidad bastante avanzado, la propia evolución de los procesos en los últimos años nos va a dar o nos va a pintar los puntos débiles y los puntos fuertes a nivel interno de la organización. De ahí que el siguiente punto que yo marco es la evolución de los propios procesos. Generalmente,
Y depende cómo tengamos organizados los procesos y ese mirar a esos procesos, esa información que nos dé, el contexto será más rico, vamos a decirlo de esa manera, o más pobre. ¿Vale? Entonces, todo este cuerpo, digamos, organizaría lo que sería el contexto de la organización, cuyo perfil, o sea, a mí particularmente si me gusta hacer un cuadro resumen en las revisiones del sistema con lo más representativo o lo que ves que se repite más o lo que puede tener más impacto. Y me da una idea general un poco de la situación de la empresa, digamos, cuando cerramos el año. Realmente estoy hablando de la revisión del sistema porque generalmente el análisis de contexto se suele vincular a la revisión general del año previamente a realizar los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, es un apartado, digamos, intermedio, un punto que se suele utilizar, lógicamente, que es cuando las empresas plantean sus objetivos empresariales. Toda esta dinámica de contextualización, partes interesadas, factores internos, externos y evaluación de procesos, digamos que cristalizaría en la realización de un análisis de riesgos y oportunidades. ¿Vale? ¿Qué consideramos un análisis de riesgos y oportunidades? Al final estamos valorando una serie de aspectos que nos vienen dados por ese análisis de contexto. Generalmente coloco ahí en la diapositiva que consideramos un poco la norma 31.000, que es un poco la que nos guía o la que nos está guiando a todos para hacer ese análisis con una consideración de factores. Pero bueno, si tenemos los factores anteriores que hemos sacado de un buen análisis de contexto con todas las pautas adecuadas, se ejecuta ese análisis. Generalmente lo que se está vinculando, tratando por ese análisis es todos los aspectos que hemos valorado, que se han valorado y que tienen representatividad en la empresa. Se suele hacer una especie de matriz de doble entrada vinculando la probabilidad de que ese aspecto suceda, sobre todo si es negativo o si es positivo, se puede llevar a cabo, y el impacto que puede tener en la organización. Esa matriz de probabilidad, que muchas veces está heredada de los sistemas de prevención de riesgos laborales, lo que nos va a dar es una numeración. Digamos que vamos a colocar cada uno de los aspectos analizados y le vamos a conceder un determinado valor a hacer la valoración. Cuanto más objetiva sea esa valoración, mejor. Digamos que lo que se intenta es que no nos hagamos en la empresa trampas al solitario en este tipo de puntos. Luego en la siguiente diapositiva profundizaremos un poco más en el tema. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, puede ser que yo vea en mis últimas encuestas de clientes que la puntuación media de mis clientes ha ido descendiendo en los últimos años. Eso lógicamente es un riesgo para la empresa, es un aspecto que es un riesgo porque lo que me puede considerar es que yo puedo ir perdiendo clientes porque su satisfacción no es la adecuada. Ese análisis de riesgo, al meterlo a ese aspecto, al meterlo en el análisis de riesgo, lógicamente tiene una probabilidad porque es claro que está bajándome la satisfacción de los clientes y tiene un impacto que es la pérdida, la posible pérdida de esos clientes. Moderada, más grande, o sea, relacionar ese dato con mi facturación o con mi número de clientes, clientes nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí digamos que me dará un determinado valor comparado con el resto de aspectos, tal vez, ya dependiendo de las conclusiones que saques en el análisis, la empresa para el año siguiente debería adoptar medidas de corrección de cara a mejorar su fidelización de clientes. Puede ser si se hacen unas encuestas más o menos estándar, pues habrá que analizar si es mi atención postventa, si es la calidad de mi producto o de mi servicio la que está más contaminada. O sea, ya nos tocaría hacer ese tipo de análisis, ¿vale? Eso es como ejemplo un poco de todo lo que estoy explicando y que no nos perdamos. Así con todo, puede haber oportunidades, por ejemplo, los que vivimos en España en los últimos años o llevan 2 años, una serie de fondos de financiación se han podido acceder, digamos, a lo que se llama aquí el kit digital. Entonces, es una oportunidad para, digamos, pequeñas empresas de informatizarse, vamos a decirlo de esa manera, o de mejorar sus sistemas o mejorar su página web, que ha venido por un aspecto externo, digamos, donde el Estado en este caso adelanta un determinado dinero para que las empresas se modernicen. Entonces, es una oportunidad que puede ser valorada por una pequeña empresa un poco para modificar sus temas. Pasaríamos lo mismo, valoraríamos ese impacto en nuestra organización, es la probabilidad de podernos acoger a ello, la empresa lo consideraría y a lo mejor al año siguiente, como actuación tenemos el cambio de un determinado programa informático o modernización correspondiente. Un poco por tener un par de pinceladas.
¿Cuál sería la salida de ese análisis de riesgos y oportunidades? Pues lógicamente la salida de este proceso sería el planteamiento de los objetivos de la empresa para el siguiente periodo anual. Si todo este proceso se vincula a la realización de la revisión del sistema a comienzos de año, la salida lógica es esos objetivos o esas actuaciones que vamos a programar para el año siguiente vendrían de los parámetros, digamos, o de los aspectos con mayor valoración, tanto de probabilidad como de riesgo, que hemos analizado previamente en el análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Ya podemos luego tener todas las excepciones que podamos considerar, ¿vale? El análisis de riesgo hay veces que nos lleva a dos situaciones que son incompatibles. ¿Me explico? Yo puedo tener una situación en la cual mi análisis de riesgo puede ser muy fuerte en focalizarme en un determinado negocio y el mismo análisis de riesgo, porque hay una serie de socios que lo quieren así, me puede orientar a diversificar mi negocio. Lógicamente, yo no puedo hacer ambas cosas, o focalizo en una línea de actuación o diversifico, pero ahí ya será la dirección la que haga sus excepciones al análisis de riesgo. ¿Vale? Pero puede darse el caso y muchas veces se da. O sea, salen cosas que son incompatibles. Es más, pueden salir varios análisis de riesgos elevados, pero los recursos de la empresa financieros no son excesivamente elevados, con lo cual hay que seleccionar de los importantes una serie de actuaciones. Pero eso ya son excepciones, por lo menos sabemos en dónde tenemos que mejorar o que podemos aprovechar. Otra cosa es que podamos poner parches y demás. Eso ya son decisiones estratégicas que lógicamente competen a la dirección de la organización. Volviendo al tema del planteamiento de objetivos, lógicamente el planteamiento de objetivos debe plantearse bajo los criterios o los requisitos que marca la 9001, cuando estemos en la 9001. Realmente el resto de normas lo que han hecho es transponer los requisitos de la 9001 a su consideración, con lo cual tampoco habría. Sabes que los objetivos tienen que ser planificados, se recomienda que sean medibles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de hitos, hay que poner una serie de recursos en juego. Todo eso es lo que realmente los auditores nos suelen pedir a los consultores y a las empresas en las auditorías de certificación. Yo suelo recomendar ir un paso más allá y es aplicar la metodología SMART. O sea, los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. No vale nada poner un objetivo que la empresa no pueda llegar a ello. Tienen que ser realistas, o sea, tienen que implicar una mejora en el proceso de la propia organización y, lógicamente, tienen que ser, estar acotados a un periodo. Generalmente suele ser un año, pero se pueden aplicar objetivos que a lo mejor conocemos que pueden tener una figura de 2 años. No habría ningún problema, se revisaría su etapa, se corroboraría y se seguiría haciendo. ¿Vale? Lógicamente, todo vamos a decir, conjunto de procesos o subprocesos, entra dentro tiene que estar vinculado a la estrategia empresarial, ¿vale? De la organización. Todos sabemos, o por lo menos los que hemos tocado temas de calidad, que lo que ha pretendido la nueva versión de la norma es que la empresa tenga sus objetivos por un lado y sus objetivos de calidad por otro. Lo que se trata es que se remen o que, digamos, que la calidad o los sistemas de gestión se impliquen dentro del funcionamiento real de las organizaciones. Es una lucha que tenemos todos los consultores, que está mi compañero Luis, que supongo que también le pasa, y que poco Seguro. a poco se va ganando y es uno de los espíritus que tiene, digamos, todo este análisis de riesgo, porque realmente se están metiendo factores que hasta la norma del 2015 no se metían. O sea, la empresa se miraba muy bien el ombligo, pero no se miraba aguas afuera de cómo funcionaba. Vale, como segunda diapositiva es un poco la aplicación práctica de este proceso de análisis de riesgo. Muy rápidamente, ¿vale? Para que visualmente un poco todo esto que he explicado y que es el corazón del trabajo lo tengáis. Que nos Todo quedan tendría- 7 minutos. ¿Eh? Que nos quedan 6 minutos. Vale, pues justo para liquidar la diapositiva. Tenemos lo que hemos comentado, una serie de elementos de entrada que nos va a venir por ese análisis de contexto que hemos hablado. Esos elementos de entrada se van a plantear una serie de requisitos o aspectos, ¿vale? Que el sistema nos demanda o nos ofrece. Tendremos un riesgo, una oportunidad, lo que hemos comentado antes. O sea, el descenso, por ejemplo, en mi valoración de clientes me conlleva como riesgo que puedo tener una pérdida de clientes en el año siguiente, ¿vale?
una pérdida, digamos, de trabajo, vamos a decirlo. ¿Cómo plantearíamos eso? El primer factor que se suele utilizar es el factor probabilidad, o sea, qué probabilidad yo considero que esa pérdida de clientes se va a llevar a cabo. Yo no suelo recomendar matrices con muchísimas puntuaciones. Para mí, con una puntuación de 1, 2 y 3 me vale. O sea, una puntuación 1 sería baja, una puntuación 2 sería media y una puntuación 3 sería elevada, ¿vale? Y el impacto que ese suceso puede tener en mi organización. Lógicamente, si la probabilidad de perder clientes es media y el impacto de perderlos, porque imaginaos que se pierde un cliente bastante importante, con una facturación importante, es elevado, pues al final la combinación de esos dos factores, lógicamente, al multiplicarse ambos factores, todo lo que vaya, si yo tengo del 1 al 3 en ambos factores y me puede salir un 7, un 8, un 9, es una puntuación elevada. Entonces, ahí es donde tendréis, dependiendo de los factores, en la columna final de valoración, cuáles son los aspectos que salen más elevados y cuáles son los aspectos que salen menos elevados. Y lógicamente, la acción o el objetivo que planteamos un poco de corrección. O asumimos el riesgo, que es una de las opciones que nos da la 31.000. O sea, yo puedo tener un problema, puedo tener una oportunidad, pero la puedo dejar pasar o asumo el riesgo de no hacer nada y ver cómo sale en el factor. ¿Vale? Luego ya sería un resumen de la entrada de estos factores, que sería lo que hemos hablado: requisitos de partes interesadas, evolución de procesos de análisis interno, que serían los aspectos negativos, evolución de procesos de análisis externos, que serían los aspectos positivos. Estas dos líneas vendrían del famoso DAFO que he comentado anteriormente. Los factores PES, que es una cosa, es una herramienta que se puede desarrollar más y que también ayuda bastante. Los factores PES ayudan para hacer un DAFO, porque lo que obligan a la gente es en pensar en factores políticos, factores económicos, factores sociales y factores tecnológicos que pueden tener impacto en la empresa, tanto a nivel de su departamento como a su nivel. Por ejemplo, la existencia de una subvención es un factor, vamos a decir, económico-social, porque hay una entidad que da una determinada subvención, entonces entraría por ahí. Entonces, ayuda, digamos, a hacer esa brecha, ¿vale? En alguno de los cursos que he hecho, indago bastante más en esa metodología. Y tendríamos al final un resumen de actuaciones, después de pasar, digamos, por la batidora, que es esa dinámica de análisis de riesgos, con la elección de los distintos apartados que nosotros consideramos para plantear los objetivos. La verdad es que es un tema donde hemos metido en el centro ese análisis de riesgo, lo convertimos en piedra, digamos, vehicular dentro de las revisiones del sistema. Tenemos un antes y un después, y entonces vincula todos los datos que tenemos del sistema del año anterior con lo que queremos del sistema para el año siguiente. Cuando hablo de sistema, hablo de la empresa y hablo de la propia organización en general. Entonces, queda bastante vinculado. Ese sería un poco el resumen en el tiempo que tenemos. Dejo ahí mis datos. Lógicamente tengo perfil en LinkedIn, tengo el correo electrónico, tengo un blog desde el cual llevo publicando artículos desde hace mucho tiempo. Incluso de este tema hay algún que otro artículo metido en el blog, por si se quiere consultar y tal. Y nada, agradecer enormemente a Luis esta oportunidad. Espero que haya abierto los ojos, o por lo menos haya aclarado una serie de conceptos para todos aquellos que andábamos un poco no en tinieblas, pero bueno, que la aplicación práctica al final de estas cosas es la que se suele demandar. Y un poco, pues oye, desde mi expertise y desde mi opinión, porque hay metodologías suficientes y generadas, considero que es un método bastante universal, que se puede aplicar a todas las empresas y que nos abarca todos los puntos seguidos de la norma que nos suelen demandar, ¿vale? Y además es práctico para las organizaciones, ¿vale? Nada más, un placer y gracias por la atención. Daniel, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, tu dedicación y para todos los que tengan preguntas, inquietudes, escríbanos en el chat de ISO Empresarial en el canal YouTube para que Daniel también pueda responderla y seguramente profundizaremos mucho más en alguna actividad de formación que estaremos desarrollando con Daniel más adelante. Daniel, Seguro. muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir conocimiento en este cuarto foro de líderes de la calidad. Bueno, un placer. Un abrazo, Luis.